¿Qué tal, chicos? Está fuerte. Bueno, lo primero de todo, disculpadme por la voz. No sé si se me escucha bien como Sandra o como Manolo, porque esta mañana me levanté y no tenía voz. En primer lugar, muchas gracias a la organización, a todos en general, de verdad. Es mi primera vez aquí y me han encantado los Miguelitos, así que yo creo que voy a repetir. De verdad, mil gracias por permitirme estar hoy aquí. Y, joder, a todos vosotros, porque no esperaba que hubiera apenas nadie. Yo a estas horas estaría tomándome unas cervezas, como está seguramente mucha gente. Así que, de verdad, muchas gracias a todos por venir. Y en especial también a ti, Joel, porque quería, de hecho, ver tu charla, pero me fue imposible. Te prometo que la veré luego porque me han dicho que ha sido brutal. Es cierto. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la infra que yo suelo montar, digamos, en la parte de Red Teaming, ¿no? O la infra que haya funcionado, por lo menos, hasta hoy o, digamos, hasta ayer. Voy a poner un vídeo a ver si a alguno les suena, ¿vale? ¿Os suena alguno? Bueno, ¿cuántos tienen la PS5? Unos cuantos. Esto nos recuerda a ninguno, por lo menos los que somos un poco más viejecillos. Yo con el que pillé realmente gustillo a todo esto fue con Blade Runner. Siempre dicen que es el predecesor de Cyberpunk, ¿no? Esto realmente es una grabación de mi pantalla, que es lo primero que tenemos que hacer en un videojuego siempre. ¿Cómo? Sí, aparte de crear partida, evidentemente, pero si no estamos jodidos. La parte de settings es importante siempre, bueno, pues elegir a un buen personaje, ¿no? Customizarlo todo lo que podamos, porque en función de eso y luego las elecciones que vayamos haciendo, el desarrollo de la partida va siendo de una manera u otra, ¿no? Al menos así es como veo yo toda esta locura de Red Teaming. Bueno, me presento muy ligeramente, soy Sandra Bardón. Actualmente estoy trabajando en UN con algún compañero por aquí, siempre ligada a la parte de ciberejercicios, ahora más ligados a toda la parte de tabletop para bueno, entrenar no solamente a la parte técnica, sino también a, digamos, los ejecutivos de distintas organizaciones. Pero mi core, lo que realmente me apasiona, lo que me gusta y en lo que he estado en muchísimos sitios, como por ejemplo previamente en el Ministerio de Defensa, en el Mando Conjunto de Ciberdefensa o Ciberespacio, y sobre todo en la OTAN, en el Centro de Excelencia y Cooperación en Ciberdefensa, en Estonia, en Tallinn. Y sobre todo participando, liderando y desarrollando un montón de escenarios, de máquinas y demás, en ejercicios muy complejos en los que bueno, participan y han participado un montón de países, y entonces es muy interesante, digamos, ver las distintas técnicas y tácticas que utilizan cada uno de los países y que no se suelen parecer, de hecho, casi ninguno. Es bastante interesante. No sé si hay aquí alguien que haya participado alguna vez del Lockshield. Vale, veo 3 manos por allí, 4. Yo empecé como Blue Teamer en el 2011, creo recordar, estuve 2 años. Y luego me pasé a la parte más offensive desde el 2014 y sigo colaborando con ellos en el Red Team. Es un ejercicio apasionante, es súper complejo, enorme, y durante 2 días de máximo estrés y tensión, digamos que nos damos de leñes entre los distintos países y el Red Team, además de una capa legal, una parte estratégica, operacional y demás. Bueno, es bastante complejo. Más o menos lo que vamos a ver es esto, una pequeña introducción, sobre todo de la parte de Red Teaming y distintos Command and Control, para luego centrarnos precisamente en toda la parte de la infraestructura y algunas técnicas o algunos truquillos, digamos, de evasión de DDRs y algunas recomendaciones desde mi humilde punto de vista, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría preguntaros, de verdad, a mí me ha gustado interaccionar mucho con la gente y que forméis parte de la charla, ¿vale? ¿Vosotros qué consideréis que es la diferencia entre Red Teaming y Pentesting? Porque últimamente parece que todo el mundo hace Red Teaming y ya parece que nadie hace Pentesting. ¿Alguno? Venga, animaros, seguro que lo sabéis. Dale a la voz para que se te escuche bien.
pides al equipo que va a ejecutarlo que accedas a tu infra y tienes libertad para ejecutar lo que quieran para hackear el objetivo. Y el pentesting generalmente es algo muy enfocado a una tecnología. Bueno, los ejercicios de red teaming también pueden ser acotados, depende del contrato que… O sea, siempre tiene que ser dentro de un acuerdo marco, ¿no? Con una serie de reglas. ¿Alguno más quiere añadir algo? Va por ahí, ¿no? En mi cabeza el red team es un poquito más guarro. O sea, Define eso de guarro porque… Es más violento. ¿Alguien más? Dinos algo. Básicamente, el red team te va a la lógica del usuario, porque no deberían, es que estoy muchísimo hay muchísimas diferencias entre Hay miles de diferencias. Realmente, al menos para mí, un pentest tiene, digamos, unas fases muy definidas y al final es explotación de vulnerabilidades. O sea, encontrar vulnerabilidades, explotarlas, ver si es posible o no, se puede realizar escalación de privilegios, se puede hacer pivoting, sí, es cierto. Pero la parte de red teaming, al menos para mí, lo que se hace es emular un adversario tal y como es. Es decir, no es solamente encontrar una serie de vulnerabilidades y explotarlas y luego reportarlas y hacer un informe increíble. No, tenemos que intentar actuar exactamente igual que si lo hiciera pues, una amenaza, un APT en concreto. De hecho, yo en 2019, creo recordar, en un ejercicio de red teaming de la OTAN, sin yo saberlo, vino la gente de Mitre y nos dijo que si colaborábamos con ellos y que teníamos 3 días para simular ser APT28 y con la infraestructura que teníamos montada, un número seleccionado de personas, lo que hicimos fue precisamente darle caña a toda la infraestructura que tenían ellos montados, la gente de Mitre, y era para algo que yo desconocía en aquel momento, no tenía absolutamente ni idea. ¿Conocéis todos la herramienta ATT&CK, el framework de ATT&CK? Hoy todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, pues precisamente las campañas de red teaming nos basamos precisamente en esas tácticas, técnicas y procedimientos para simular ser un APT u otro y que la amenaza, o sea, es decir, que la parte que está dentro del blue team, dentro de una organización, no sepa diferenciar si estamos haciendo un ejercicio de red teaming o directamente están siendo atacados, ¿no? Además del tiempo y otra serie de características bueno, que lo diferencian bastante. Lo primero, establecer claramente cuáles son las características, cuáles son los objetivos que queremos cumplir y en base a eso, bueno, pues vamos haciendo un perfilado, ¿no? Hay una web en la que podéis ver un montón de listado de todos los command and control actuales. Esta tabla es un poco antigua, pero es que no quería poner una imagen actual. En la página web podéis acceder directamente, es el de Google, que ya directamente os dictan todos los distintos command and control. Seguramente os sonarán a todos más de uno y más de dos de ahí, ¿verdad? Que si Sliver, que si Cobalt… bueno, Metasploit, evidentemente, Pyre, aunque eso ya está en otra vida. Hay un montón de ellos. Y de hecho aquí no está, pero luego os comentaré uno que es más o menos reciente y que funciona bastante bien. De hecho, en la lista actualizada lo vais a ver perfectamente. Quiero centrarme primeramente en Cobalt Strike. ¿Quién no conoce Cobalt Strike? ¿Quién no? ¿Vale? ¿Por ahí alguno? Por aquí casi todo el mundo, menos una persona. O sea, más o menos todo el mundo sabemos lo que es Cobalt, ¿no? Cobalt es un command and control que se desarrolló precisamente para hacer ejercicios de red teaming. Esa es la realidad. Otra realidad es que sí que es verdad que se utiliza en ciertas operaciones por grupos de cibercriminales, que lo estamos viendo, de los que tampoco puedo hablar mucho, pero bueno, todo el mundo sabe dónde se ha utilizado Cobalt. Fue desarrollado en 2012 por Rafael Mutsch, en el que en aquel entonces él era la única persona en toda la empresa. Él desarrollaba Cobalt, él se encargaba de la parte de marketing, él se encargaba de toda la parte de comercial, absolutamente de todo. Luego, en 2020, fue comprado por Fortra y entonces pasó de costar de 3.500K a 5.600 en cuestión de pocos años. Pero el otro día lo revisó y han bajado otra vez a 3.500. Estos precios es por usuario. Cuando digo usuario, es por Team Server. Es decir, cada vez que utilizamos Cobalt, o sea, cada vez que instalamos o tenemos Cobalt en nuestra Kali, eso cuesta $3.500 al año, ¿vale?
Es verdad que hay versiones, digamos, gratuitas, pero mejor no las instaléis. Todas vienen con regalo. Todas. Antes sí que es verdad que había maneras... Bueno, dejémoslo ahí. Ahora mismo ya no, ¿vale? ¿No? No, luego lo vemos. Bueno, esto es una arquitectura, por llamarlo de alguna manera, una infraestructura bastante básica, digamos, de pentesting, ¿no? Tenemos nuestra Kali, tenemos nuestro team server con lo que queramos y directamente lanzamos al target en concreto. Bien, una arquitectura básica de red teaming es básicamente lo mismo, pero con distintos team server, a través de distintos dominios y con uno o varios redirectors que podemos tener delante de nuestros team server, ¿vale? Los tiers. Esto es como seguramente todo el mundo de las cripto y todo lo de los bancos y demás. No pongáis los mismos huevos todos en la misma cesta. Es decir, podemos clasificar cada uno de nuestros team server, o sea, cada uno de nuestros command and control, para distintas funcionalidades. Pueden ser de nivel 1, nivel 2, nivel 3. De manera interactiva, short hold y long hold. ¿Qué significa esto? Que el del Tier 1 se utiliza generalmente para cosas bastante interactivas en las que el timing que vamos a establecer en ese command and control sea bastante interactivo. Es decir, pues para hacer deliveries, para interactuar de una manera bastante rápida. El Tier 1 solamente se puede comunicar con el 2 y el 2 solamente se puede comunicar con el 3. Esa es la idea. Y entre Tier 1 se pueden comunicar entre ellos y entre distintos Tier 2 entre ellos. Y Tier 3 exactamente lo mismo. El short hold generalmente se utiliza para elevación de privilegios o para establecer persistencia. Pero es verdad que cuando queremos establecer persistencia, digamos, en el tiempo, no solamente, digamos, en un host en concreto, lo solemos montar con, bueno, listeners sobre DNS generalmente, pero con un timing completamente diferente, no es nada interactivo, sino que a lo mejor el beacon hace un callback a ese command and control a las 24 horas. O sea, es decir, podemos lanzar un comando y hasta las 24 horas no vamos a recibir la respuesta como máximo, ¿vale? Bien, ¿qué es lo primero de todo que tenemos que hacer para establecer nuestra infraestructura? Comprar dominios, comprar certificados, sí, pagarlos, no utilicéis los gratuitos, bueno, depende del ejercicio de red teaming en el que estéis, y utilizar o bien servidores físicos o lo más conveniente generalmente son VPS, ¿vale? Hay distintas, bueno, hay multitud de ellos. Entonces, escoger el que mejor os venga, porque los VPS se pueden quemar bastante rápido y si lo hemos scripteado bastante bien, podemos tirar, digamos, un command and control y levantarlo en cuestión de segundos. No llega ni a un minuto. Los perfiles. Algo que me parece bastante interesante es cómo se nos ve siempre en la red, ¿no? Es decir, cuando estamos montando, o al menos yo, cuando monto una infraestructura de red teaming, lo primero que hago, evidentemente, es probarla. Levanto un Wireshark y me pongo a sniffar tráfico, lo primero de todo, para ver qué narices está viendo, digamos, entre medias y cómo, y con las distintas herramientas de detección que generalmente utilizan los Blue Team, me pongo a mirar exactamente cómo se nos ve por la red. Bien, todo hay que customizarlo, nada lo dejéis por defecto, al menos es mi mayor consejo. Dentro de cada perfil, bueno, pues tenemos distintos parámetros que podemos configurar. El sleep time, el jitter, el user agent, el certificado HTTPS, get, post, el stager y demás. Algo nuevo, bueno, generalmente nuevo, que ha metido Cobalt es que dentro de un mismo listener podemos seleccionar, de entre todos los perfiles que hemos generado, podemos seleccionar uno en concreto. Antes, por ejemplo, era algo que no podíamos hacer. Esto nos permite reducir, digamos, el número de servidores que vamos a montar de los diferentes command and control. Y, de hecho, si lo randomizamos, un nativo conocido de toda la vida es Blue Screen of Jeff. Con este script, si luego tú lo customizas bastante, lo que puedes hacer es, a través de un solo perfil, crearme a lo mejor 10 o 15 de una sola vez. Y tenemos diferentes perfiles que están bastante randomizados y no son iguales unos a otros, pero están customizados lo suficiente como para que no estén en el by default que utiliza Cobalt Strike, porque Cobalt Strike está quemadísimo. Esa es la realidad. Esto es, bueno, nada, un vídeo que hice muy rápido de algo que solemos utilizar, de hecho, en Logshield, que es, nada, nosotros hemos hecho un script
que lo que hace es generar precisamente y randomizar todos estos perfiles, ¿no? Todos estos profiles. Entonces, lo que me da directamente son los logs de ha salido todo más o menos bien. Aún así, tenemos unos cuantos warnings que luego veremos, que sí que el key store está, bueno, que no lo lancé antes, luego lo lanzaré y lo veréis. De tal manera que no se pueden firmar ninguno de los binarios ejecutables ni de las DLLs, pero si subimos para arriba, realmente el script lo que hace es iniciar C2Lint, que es una herramienta que tiene Cobalt Strike precisamente para chequear si el perfil que acabas de crear funciona correctamente o no, porque puede ser que hayas metido la pata en algún punto, ¿no? Entonces va revisando uno a uno la parte del get, la parte del post, qué es lo que se vería, cuál es el user agent que has puesto, en la parte del stage era igual. Bueno, luego lo de las partes de DNS y demás. Y evidentemente, a mí se me olvidó, por ejemplo, la parte del Key Store, donde están guardados todos los certificados, que también está randomizado. Entonces, nada, lo lanzamos y me empieza a crear dentro de los dominios que yo ya tenía metido con los certificados y demás, para que luego yo pueda firmar todos los binarios, utilizar dentro de los artifacts, firmar DLLs con los certificados que yo haya considerado previamente. Bien. Esta era la infraestructura que yo utilizaba antes. De hecho, esta es la infraestructura que se utilizó con la gente de Mitre. Lo que pasa es que si veis, mínimo son 5 servidores. Si multiplicas por los 6.500 y pico o los 3.500 que lo acaban de reducir ahora, que no sé por qué lo han bajado a la mitad, pues no creo que muchas organizaciones o empresas pueden pagarse, digamos, esto, digamos, para un operador. Porque yo esto era lo que montaba solamente para mí. Aunque es verdad que permitía, digamos, a otros operadores, a otros compañeros, que se conectaran, digamos, a mi team server. Al final tenía una parte que era para web delivery, completamente interactivo, otro command and control que también era muy interactivo, lo levantaba generalmente con un HTTP o HTTP listener. Teníamos un timing del 0, luego tenía 2 de short hold. Uno de ellos era para escalación de privilegios y persistencia y el otro, por ejemplo, era para post-explotación. Generalmente los levantaba con HTTPS o un SMB listener, uno sobre IPv4 y el otro sobre IPv6, con sus correspondientes certificados, redirectory y dominios asociados. Y luego un long hold que lo montaba con un listener de DNS. Bien, si queremos ir un poquito más allá, quizás yo lo que solía hacer era aumentar la habilidad técnica, aumentar los reflejos y demás. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer con nuestra infraestructura de red teaming. A día de hoy, los distintos listeners que podemos contar son HTTP o HTTPS sobre IPv4 o IPv6, que lo podemos configurar a través de CDNs para que actúe como de main frontend. Ahora os explicaré esa parte un poquito mejor. Y la parte de failover 1M, eso es lo que yo he estado utilizando últimamente porque previamente el por defecto, por así decirlo, en todos los listeners era el round robin. No sé tú cuál es el que utilizas, Joel. Vale, round robin, la putada que tiene, que funciona muy bien, pero cuando uno pone, digamos, en el listener que los callback, en lugar de solamente a uno de tus dominios o una de tus IPs, yo generalmente no solamente me baso en uno, sino que pongo unos cuantos. En lugar de el callback irme a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, de manera, pues, modo round robin, el problema es que en el Blue Team, si me va saltando de unos a otros, en el Blue Team me puede cazar, digamos, todos los dominios que yo ya tengo levantados con todos los certificados SSL, en el VPS, o sea, es decir, un cacao. Me lo pillan isofacto. En cambio, esta es una de las más o menos nuevas funcionalidades que si pones el failover 1M, también lo tienes en 5M y 10M, si no recuerdo mal, solamente te va hacia el primer dominio que tienes establecido. Y solamente si está quemado, salta el segundo. Y así consecuentemente. De tal manera que mi listener no me lo cazan a la primera de cambio. Bueno, también hay DNS, TCP/bin y demás. Cosas a tener en cuenta, por ejemplo, para los script deliveries, es decir, sobre PowerShell o sobre Python, precisamente si el certificado es inválido, eso no cuadra. Pero, en cambio, si tú levantas sobre HTTPS el certificado es inválido, directamente Cobalt Strike le da exactamente igual. ¿Por qué indico esto? Porque es súper importante, una vez que tenemos el listener levantado, probarlo absolutamente todo. Es decir, generarte un binario,
generarte una DLL, un ejecutable, lo que sea, probarlo en una de las máquinas para ver efectivamente si accedemos a ese dominio HTTPS, se me descarga y si puedo ejecutar para que el callback me llegue a nuestro listener, ¿vale? Porque Cobalt Strike no te da ningún error en caso de que tengas un error de certificado en ese caso. Vale, para la parte de staging, yo lo que recomiendo siempre es no poner directamente las direcciones IP, sino poner directamente los nombres de DNS. Digamos, es un poco más, no se suele cazar tanto, por así decirlo. Y en la parte de los DNS, lo podéis hacer tanto con IPv4 o IPv6, con records o AAAA, pero Windows siempre prefiere sobre IPv6. Vale, en los listeners, en DNS tampoco tiene mucho que explicar, simplemente que cuando, lo mismo de siempre, igual que hemos dicho que con HTTPS es mejor probar porque Cobalt Strike no te va a decir si funciona o no funciona en la parte de los certificados, sobre DNS lo mismo. Es decir, es tan sencillo como hacer un dig, ¿vale? La parte de troubleshooting que no se nos olvide nunca. ¿Por qué? Porque si no está bien configurado, si hemos probado todo lo de los profiles que hemos hablado antes y no hemos cambiado el DNS idle, nos aparecerá el 0.0.0.0. ¿Nos va a funcionar? ¿Que no? Ah, vale. Digo, no, discutimos en un momento. Y entonces nos van a cazar a la primera de cambio, ¿vale? Y generalmente, si no funciona, que de hecho en la parte de DNS suele dar bastantes problemas, siempre hay que hacer un troubleshooting bastante ordenado, diría. Vale, la parte de los CDNs, al final son servicios legítimos que se utilizan pues, para diferentes cosas, pero en la parte de red teaming lo podemos utilizar pues, para distintos propósitos. Para hostear malware, que de hecho se puede utilizar también para una parte activa de escaneado, que antes, como ha estado mencionando Josep, lo que decía es que generalmente se establecía un timing, ¿no? ¿Os acordáis? La parte del timing de que no se ejecutara ni hiciera escaneo activo los fines de semana o en horarios fuera de trabajo y demás. Yo tenía algún comentario y es que es muy complicado saber las festividades locales, ya no nacionales, y consecuentemente, digamos, los horarios de trabajo. ¿Por qué? Se nos olvida muchas veces que a lo mejor hemos estado lanzando un escaneo, no te digo masivo, para no ser muy ruidosos, pero se nos olvida, digamos, que lo teníamos lanzado en alguno de los team server, nos vamos, volvemos al día siguiente y ha estado toda la noche escaneando. MEC, error. Bueno, la parte de CDN también se utiliza para esta parte de escaneos, pero cuidado con el tiempo. Y sobre todo para la parte de domain fronting sobre malware. Esto les trae bastante de cabeza a los de Blue Team, así que coger nota por ahí. La parte de CDN y domain fronting no es nada más que esto, es súper sencillo. A ver, ¿esto me va a funcionar? ¿Esto es como las clases? Pues no, no funciona. Nada, tenemos directamente el target, pasan por el CDN y puede llegar hasta los servicios legítimos o se puede redirigir hasta nuestra Kali. Es decir, ¿qué significa esto? ¿A alguien le suena esto de toda la vida? No. Bueno, sí, pero no. Es un proxy inverso. ¿Sí, no? Es lo mismo. Vale, esto, ojalá no me maten por mostrar esto, pero es uno de mis team servers de Loxil de este año. Sí, amplía. De hecho, creo que no está vuestro Blue Team, creo. Nada, simplemente es tan sencillo como añadir, podemos seleccionar dentro de los distintos listeners que tenemos, le asignamos el nombre que queramos, round robin, failover 1M, 5M, como lo hemos estado hablando antes, el profile. Veis que yo he creado anteriormente un montón de ellos, puedo seleccionar el que mejor me convenga en este momento, poner el puerto asociado y os voy a mostrar, digamos, los que yo tenía configurados. En este caso, HTTPS sobre IPv4, como veis, de entre los hosts nunca me quedo con uno, siempre pongo bastantes de ellos, para que luego en failover 1 me vaya uno a uno, uno detrás de otro, sobre un puerto en concreto. Con IPv6 es prácticamente lo mismo.
con los puertos correspondientes. Evidentemente, los puertos se pueden seleccionar dentro de cada uno los que quiera. Dependiendo si, en este caso, yo lo que utilicé fue a través de CDN y lo que hacía era redirigir, mindeando, digamos, el puerto 443 al 4443. Y la parte de domain fronting, pues algo muy parecido, ¿vale? Seleccionando dentro de cada uno de ellos pues distintas técnicas, tanto en el del profile, de los perfiles, como los header, el stager y demás. Y creo que aquí no mostraba nada más. ¿Puede ser? Sí. Vale. Vamos a aumentar un poco el nivel de dificultad. ¿Por qué? Porque Cobalt está muy bien, lo llevamos utilizando muchos años, pero es cierto que a las, no sé, 2-3 horas, más o menos, o sea, teníamos toda la infra ya quemada. Por mucho que nos hayamos comido la cabeza con los profiles, con diferentes listener, con redirectors por todos los sitios, nos dábamos cuenta que daba igual todo lo que complicáramos la infraestructura que, digamos, la parte de la gente que estaba en los blue team de diferentes naciones, más de 24 si no recuerdo mal, no, de hecho, casi por 2, porque era alianza de distintos países. El problema que nos encontramos es que no podía ser el único command and control que utilizáramos, porque estábamos vendidos. Entonces, lo que utilizamos fue otro command and control que está desarrollado por unos, bueno, es una empresa, pero son muy buenos colegas, la verdad, en Estonia, son unos cracks, y se llama Tuoni. De hecho, Tuoni está en la lista, esa que os he mencionado al principio del todo. Al final está basada en plugins, es completamente modular. ¿Os acordáis antes cuando Josep ha hablado de, digamos, los command and control, los distintos servidores que eran modulares y podían ir añadiendo distintas funcionalidades? Bueno, pues este es uno de esos casos. Se parece bastante, de hecho, a Cobalt Strike. Es todo web. Seguramente a más de uno dirán, pero es que está escrito en Java. Bueno, sí, es cierto, pero funciona de la leche. Es súper user-friendly. Es cierto que nos bypaseamos todos los EDRs que desplegaron todos los equipos, y por allí veo un sí, y es verdad. Pero sobre todo se utiliza en ejercicios de simulación de adversarios, es decir, en red teaming, ¿no? Vale, tiene una API, de tal manera que nosotros podemos llamar a las distintas funciones, lo podemos scriptear todo lo que queramos, tiene un SDK público, tiene una parte, digamos, completamente gratuita y otra parte comercial. No me preguntéis por precio porque no tengo ni idea, pero vamos, en la página web viene absolutamente todo. Tiene posibilidad de ejecutar ensamblador, BOF, algo muy útil es que podemos establecer una serie de aliases con cada uno de los comandos. ¿Para qué? Para que la parte del fingerprint y la parte de blue teaming pues sea cada vez más difícil, ¿no? Y además es que es sencillísimo, porque cuando uno, ahora lo veréis en algunos vídeos que he hecho, pero los listeners son prácticamente iguales que los de Cobalt, los agents son muy parecidos que los de Cobalt, y la diferencia es que para modificar los listeners o alguna característica de los distintos binarios ejecutables y demás, se hace on the fly. O sea, es decir, clicamos, modificamos, lanzamos y ya está. Esta es la página web de Tuoni. Uy, no se ve muy allá. Pero viene todo súper bien explicado. O sea, es decir, es que no hay género de duda. Viene todos los comandos, todos los parámetros, todas las configuraciones, ejemplos de configuraciones y demás, todo muy bien explicado en la página web. Vale, hay una parte que me parece muy interesante, que precisamente es que cuando quieres configurar un agente para que haga el callback a 2 IPs diferentes, puedes poner, por ejemplo, 3 host headers diferentes directamente en el mismo script. Este precisamente es un vídeo que grabé de este año, también para que vierais un poco la funcionalidad. Como veis, es todo basado en web. A mano izquierda tenemos todos los agentes, los listeners y demás. Aquí son los diferentes agentes que tenemos. Si nos vamos a los listeners, solamente tenían 2 montados, uno para Windows y otro para Linux. Podemos ir a crear un nuevo listener con, digamos, la estructura básica, pues muy parecido, digamos, a Cobalt, en el que le ponemos un nombre asociado, le decimos la IP en la que lo queremos levantar, el puerto asociado y si va a ser HTTP o HTTPS, y el certificado en el key store asociado en cada parte.
Entonces, como veis, ahora me va a generar un error. Me gustaría, a ver si lo puedo parar, a ver si alguien me puede decir por qué. Vaya, hombre. ¿Por qué me da un error? ¿Cómo? Podría ser, pero no ese es el error. No. ¿Alguien? Si os fijáis en los puertos, si nos fijamos en los puertos directamente, lo que he cogido ha sido exactamente lo mismo. Reverse, HTTP, da igual el puerto que le ponga HTTP. O sea, para que sea HTTPS no solamente vale el puerto, sino que tiene que haber, digamos, un certificado SSL asociado, ¿no? En este caso, ya directamente me lo ha dejado parado, porque no puedo tener, digamos, dos levantados a la vez sobre el mismo puerto, ¿no? Entonces, ese es el único motivo. Solamente os quería enseñar la facilidad, digamos, de crear uno nuevo. Si veis, esto es como la parte del profile de Cobalt. Aquí directamente, evidentemente, en el stage URI, si le pongo el payload, me va a cantar ya la primera de cambio. Bueno, lo cambio, el payload ID lo cambio también, y es todo on the fly, es decir, lo puedo cambiar absolutamente todo aquí y ya está. No tengo nada más que hacer. Directamente le doy al play para levantar el listener o al stop para pararlo y levantar, digamos, otro. Es extremadamente sencillo. Y por mostraros el que yo tenía montado en Windows, sobre HTTP, sobre el 443, lo bindeaba, digamos, a un puerto local de la Kali y lo tenía todo directamente con CDN a Domain Fronting y veis el bunch, digamos, de distintos CDNs que me había creado para que si se me quemaba el primero, irme al segundo y si no al tercero y si no al cuarto para no crear un listener desde cero, digamos, otra vez. Y lo mismo con el segundo. Me rotaba, digamos, cada 15 minutos y ya está. Algo interesante es que directamente desde aquí puedo crear un agente, un ejecutable, un binario, ya puede ser en PowerShell, en Python, puede ser un binario ejecutable, una DLL, o me puedo ir a la parte de izquierda de los agentes y seleccionar qué es lo que quiero asociado a un listener que ya he creado en concreto. ¿Lo veis? Es fácil, ¿no? ¿Sí o no? Sí, vale. Y como veis, no sé si os habéis fijado, pero en la parte de arriba tenemos para generación de binarios tanto la parte comercial como la parte no comercial. Es decir, si uno paga, pues evidentemente tiene generación de binarios que vienen asociados con ciertas técnicas de evasión, etc., etc., etc. Dentro de cada una de las modalidades podemos seleccionar directamente una shellcode y si clicamos veis que accedemos directamente a la generación de la shellcode. Podemos modificar lo que queramos en ese momento y lanzarlo. Es cierto que lo podemos hostear directamente o lo podemos descargar para luego bueno, pues enviarlo a través como queramos. Si hemos levantado, por ejemplo, como hemos visto antes con Josep, que ya tenían levantado, había en un punto que he visto un SOX Proxy 5, si estamos dentro directamente, pues desde ahí podemos exfiltrar datos o incluso podemos meter un implant de lo que queramos. Vale, y aquí, si os fijáis, lo que os voy a mostrar es simplemente, a modo de ejemplo, creamos un servicio, lo tenemos abajo, y simplemente lo que hace es hostearlo con un payload con un ID 21, le damos el nombre de salida, mousenode.exe, y lo ejecutamos, no tiene más. Pues lo podemos copiar, vamos a nuestra máquina, digamos, de ejemplo, nuestro target, lo ejecutamos y vamos a ver qué pasa. Está claro, Elastic, ¿vale? Porque es la versión gratuita, no se ha utilizado, digamos, unas técnicas de evasión muy avanzadas y, digamos, es lo básico. Pero para probar que funciona, nos sirve.
¿Qué ocurre si probamos lo mismo, pero esta vez un ejecutable en modo debug? Solamente por probar. ¿Creéis que lo pillará Elastic o no? De momento no ha saltado. Y solamente se ha descargado, ¿eh? No se ha ejecutado. ¿Lo veis que se ha descargado solamente? Bueno, se ve mejor aquí, la verdad. Ahí precisamente lo que se veía era el de antes, pero ahora mismo no tenemos ninguno. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si efectivamente lo pilla Elastic o no. Y si tenemos, digamos, nuestro agente, nuestro callback, en el beacon que tenemos en el Command and Control. Lo vamos ejecutando. Es que no se ve definido. Os invitaría a estar aquí conmigo, por aquí, porque en esta pantalla se ve de lujo. Vemos que no tenemos nada de Elastic por ningún sitio. Estos son los 3 de antes. Volvemos a nuestro Command and Control de Tony. Y ahí tenemos precisamente el del modo debug. Tan sencillo como eso. ¿Vale? En Elastic precisamente, pero es algo que también se utilizan en muchísimas otras tecnologías a nivel defensivo, ¿no? Tanto de EDRs como no. La parte de beaconing, ¿alguno le suena o alguno recuerda estudiar estadística en la universidad? Yo siempre decía, ¿para qué narices estar estudiando yo esto? De hecho, es verdad. Y entonces ahora sé el porqué. Para ver cómo evadir EDRs. Madre mía. Hay una cosa que es cierta, y es que todo lo que siga un patrón para nivel de detección es clave, ¿no? Entonces, a nivel de estadística, en función de los callbacks que haya, digamos, al Command and Control, si siguen un patrón en concreto, pues entonces es más sencillo de identificar. Para esto se introdujo hace muchísimo tiempo el jitter. ¿Alguno sabe lo que es el jitter? ¿Para qué se utiliza? El nerviosismo de la beacon, para alterar el beacon empezar a responder de forma no predecible. Más o menos. O sea, es decir, si yo tengo un timing de 10 milisegundos, o bueno, de 1 minuto. Exacto, por un porcentaje. El jitter, si pongo un jitter de 10, es que tendrá un 10% más de 1 minuto y un 10% menos. Y en esa ventana se randomiza, por así decirlo. Exacto. Digamos que hay una serie de coeficientes y variables como el coeficiente de variación, la varianza relativa y la autocorrelación que se utilizan precisamente a nivel estadístico para detectar todos estos patrones, ¿no? Que de hecho la parte de estadística me ha recordado que ayer, el primer día, me perdí para venir aquí y entonces me perdí aposta también dentro de la UNE, en la Facultad de Informática, y me encantó cómo había gente que no había nadie en clase, pero estaba todo el mundo en los pasillos con los portátiles. Me recordó a mis años mozos. No sé ni cuándo, hace cuánto de eso, pero bueno. Encontramos este año algo muy curioso. Y es que, a pesar de todas estas varianzas, toda esta estadística y demás que ha desarrollado Elastic, me refiero a Elastic, pero nosotros estábamos jugando con todos los EDRs comerciales que hay actualmente en el mercado. He puesto este ejemplo como podría poner cualquier otro, de hecho. Pero os quería comentar esto porque nos pareció realmente curioso, no sabemos bien el porqué, pero nos dimos cuenta de que si generábamos, digamos, un binario, vamos a verlo, de 10 megabytes, pues ahora vemos lo que pasa con Elastic. Así, aquí simplemente le estamos metiendo un padding para hacer más corto o más largo. Vamos, esto la gente que sepa un poquito de reversing y de exploiting y demás, esto es extremadamente básico. Pero es tan sencillo como modificarlo, digamos, en ese parámetro, en ese momento, y se me lanza automáticamente. No tengo que estar sufriendo, digamos. Cambiamos el ID porque lo habíamos probado antes. Vamos a poner que es un payload un poquito más largo. Es que la putada es que no se ve bien. Pero bueno, creerme que lo único que está haciendo es descargando el payload y poniendo el nombre lertspayload.exe. Lo primero que ha aparecido es
Elastic lo ha detectado. Vale, pues nos dimos cuenta, es un blind spot en toda regla, que Elastic solamente miraba hasta un tamaño en concreto. Si le ponías 90 megabytes, o sea, esto es una técnica de evasión de DRs de la leche. Tan sencillo como eso. Poníamos 90 megabytes, generábamos el payload, se hosteaba, le cambiamos el nombre, como payload todavía más largo, ¿vale? Para diferenciarlo del anterior, simplemente nos vamos a nuestra máquina de testing, lo ejecutamos, se está ejecutando, tarda un poco, evidentemente, pero vemos que no ha salido ninguna alerta de Elastic. O sea, nos bypaseamos con esa tontería. Bueno, nos duró un día la gracia, ¿vale? Pero estuvo bien. Y no sé si aparece ahora precisamente que se viera dentro de los agents exacto que teníamos nuestro beacon recibiendo los callbacks. Vale, cuando hablamos de detección de DRs, esto es al final no es que sea simple, pero bueno, la parte de patrones y firmas, todo esto nos suena del principio de las eras, ¿no? Estos son los antivirus de toda la vida, ¿verdad? Luego la parte de análisis heurístico, que puede ser tanto análisis estático como en la parte más dinámica de ejecución en distintas sandbox. Y luego, por otro lado, está el análisis de comportamiento y, más recientemente, la parte de inteligencia artificial, que ahora la inteligencia artificial está en todos los sitios. De hecho, la verdad que me gustó bastante una de las charlas de ayer, que me quedé alucinando cómo se puede meter, era la de Virus Total, cómo se puede meter con la parte de un plugin extra para reversear y que sea precisamente la inteligencia artificial la que lo haga todo, con lo que normalmente se tarda, yo no sé la cantidad de horas, depende de la pericia de cada uno, pero la verdad que me dejó alucinada. Bueno, pues en la parte de DRs también está muy metido o muy estandarizado. Aquí simplemente lo que os quería mostrar es que dentro de los agentes de Tuoni, si vamos a clicar en cada uno de los ejecutables, por ejemplo, se puede bajar y ejecutar directamente en CMD, en PowerShell, etc., pero si clicamos, vamos a ver que nosotros podemos modificar todos y cada uno de los parámetros de ese binario directamente. O sea, no tenemos que cambiar mucho más. Como vemos, podemos cambiar el método alloc, el virtual alloc, lo que queramos, no solamente metiéndole padding y demás, sino que podemos modificar a la gente que hace reversing, que si antes has dicho que sí, más o menos, o exploiting, podemos modificar todos y cada uno de los parámetros con los que normalmente jugamos, precisamente pasando bastantes horas a ver si podemos bypassear o evadir los distintos EDRs. Pues esto fue lo que hicimos al día siguiente, además de otra serie de técnicas que no puedo contar aquí porque hay gente de Loxil y que utilizaremos seguramente el año que viene también. Pero bueno, simplemente por mostraros la capacidad que tiene, ¿no?, de poder modificar en cualquier punto, le damos a generar, hosteamos, ejecutamos y ya está, ¿vale? Así que es bastante rápido. Recomendaciones, y ya para terminar. Al menos es mi punto de vista, como puede haber otros 300.000 millones de puntos de vista, y al menos es lo que a mí me ha funcionado durante un montón de años. Yo generalmente, cuando he estado dirigiendo pues equipos de Red Team bastante grandes, lo que suelo hacer es una reunión por la mañana y una reunión por la tarde. Es decir, por la mañana establezco la estrategia, que a todo el mundo le quede claro. Es verdad que seguimos, digamos, una... me sale en inglés y no en español. Jerarquía, gracias. Es decir, dividido en distintos equipos, cada uno en base a distintas especialidades, y cada uno de esos equipos tiene un jefe, ¿vale? Entre esos jefes se tienen que comunicar, pero es cierto que el Red Team, a mí no me vale de nada que uno sea una máquina y que quiera trabajar solo. O sea, esto tiene que ser como una pisonadora que vamos todos, digamos, a la par, ¿no?
¿Se puede cambiar la estrategia? Continuamente. Continuamente. De hecho, siempre al final del día a mí lo que me gusta es tener una reunión con todo el mundo y que, digamos, nos demos feedback unos a otros de, oye, mira, esto ha funcionado, esto no ha funcionado, esto tal. Durante el día también podemos tener esas reuniones. ¿Para qué? Para cambiar absolutamente la estrategia. Es cierto que lo que te funciona un día, al día siguiente generalmente no te funciona nada. Entonces, más te vale tener un plan A, un plan B, C, D, E y mirar, digamos, todas las casuísticas que te pueden ocurrir. Es cierto que mi recomendación es que se redujera lo máximo posible los distintos callbacks a los beacon, ¿vale? Cuantas menos interacciones hagamos, que pensemos muy bien lo que vamos a lanzar, que no sea, digamos, vamos a hacerlo a lo loco porque tenemos poco tiempo, no me sirve. Mantener casi todo el tráfico interno, pivotar entre los distintos listener o command and control teniendo en cuenta lo del Tier 1, 2 y 3 que hemos comentado previamente. Es decir, que nadie me coja un beacon en el long hold y me lo spawnee directamente a uno interactivo sin haber pasado por un short hold, ¿vale? O sea, es decir, hay una serie de reglas y una serie de procedimientos que tenemos que seguir todos porque si no te me cargas uno de los command and control y adiós. Y evidentemente, como habéis visto en los vídeos, siempre recomiendo tener un laboratorio. Un laboratorio donde sí, hay que tener instalados distintos EDRs, hay que tener instalados distintas tecnologías de seguridad. Hay que tener distintas configuraciones quizás del EDR, porque no todo es desplegar un EDR, sino cómo lo configuras. Evidentemente, no subir nada a ningún repositorio, por así decirlo, público, nada virus total, sino esta tarde ya estamos capados. Y evidentemente todo en distintas máquinas virtuales que sean accesibles por todo el mundo. Vale, a nivel de OPSEC. A mí esto me ha pasado, ¿eh? ¿Quién no en Windows ha puesto un ifconfig? Porque a mí me ha pasado. Entonces, pensar antes de actuar. Yo la primera, vaya. Utilizar siempre canales cifrados siempre que se pueda, ¿vale? Tanto a nivel de SSH como HTTPS, VPNs y demás. Ser lo más sigiloso posible. Esto no es cuestión de ponernos a escanear una vez que tenemos un target. Decir, vamos a escanear y vamos a ver dónde pivotamos. No. Todo con cabeza. Reglas del firewall, súper importante. Proteger nuestra infraestructura lo máximo posible. Pero hay que tener cuidado cada vez que bindeamos en un listener un puerto del 443 al 9443, por ejemplo, tener en cuenta las reglas del firewall, a ver si nos estamos bloqueando nosotros a nosotros mismos, ¿vale? O que levantamos otro servidor, queremos en otro puerto y sin problema, pero como directamente las reglas del firewall hemos dicho todo abajo menos esto, esto y esto, que no se nos olvide cambiarlo directamente ahí. Importante, cambiar absolutamente todas los help de todas las herramientas que utilizamos. Utilizar cuantas menos herramientas posibles, mejor. A mano, sí. Scripteado, mejor. Todo esto de Bluehound y bla, 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 eso para la parte de pentesting, perfecto. Para un red team, no, lo siento. Es decir, botón gordo, aquí no vale. Aquí es, vamos a hacer artesanía. Esa es la realidad. Y digo precisamente la parte de los help porque más de una ocasión he visto que cuando uno lanza un SQL Map, lo primero que se ve, que deja rastro, es SQL Map versión ta, ¿vale? Y bueno, como conclusiones, lo primero de todo, hacer equipo, rodearte de buena gente, nunca cansarse de aprender, nunca. Siempre estar investigando nuevas técnicas, nuevas tácticas, hablar con gente del sector, sobre todo en sitios como estos, en las noches de navaja, donde se salen conversaciones bastante interesantes y siempre continuar aprendiendo y echarnos una mano entre unos y otros. Así que eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias. ¿Preguntas? Vale. Oye, me han sobrado 40 segundos, ¿eh? Buenas. Hola. Te iba a preguntar, porque justo en la charla de antes de SET se ha hablado del tema, ¿qué opinas de exfiltrar por la red Tor? ¿Cómo?
exfiltrar por Tor. Lo que lo estaban comentando antes, lamentablemente no ha habido tiempo a preguntas, pero se me ha quedado ahí la cosa. ¿Has exfiltrado por Tor? ¿Qué piensas de todo eso? Yo los ejercicios de red teaming no he filtrado por Tor. Esa es la realidad. ¿Que se puede llegar a hacer? Sí. Teniendo en cuenta de que la mayoría de los nodos de salida están monitorizados, pues tú mismo. Fair enough. Thank you. Nada. ¿Más preguntas? ¡Oh, qué bien! Hola, buenas. Hola. Lo primero de todo, felicidades, una gran charla. Gracias. Y luego, viendo lo que has hecho con Elastic, me generaba curiosidad saber cuál es el EDR que más te molesta cuando te sale por ahí. A ver, estás esperando que te dé un nombre en concreto, pero no te lo voy a dar. Pero por un motivo. Depende de cómo esté configurado. Y me explico. La misma solución han tenido dos blue team diferentes, pero la configuración ha sido completamente distinta y en uno hemos conseguido bypassearlo además durante bastantes horas y en otro ni se enteraban de que estábamos por allí. Entonces, no tanto es la solución escogida, seguramente como aquí patrocinadores hay, bueno, pues unos cuantos y sobre todo uno a nivel de EDR bastante potente, a mí, como no me pagan, pues no voy a comerciar con ninguno de ellos. Pero siempre digo lo mismo, es que todo depende de la persona que esté detrás, o el equipo que esté detrás, mejor dicho, que te haga una buena implementación y que te haga una buena configuración. Y que esa configuración no sea estática, ¿vale? Eso tiene que ser un proceso vivo. Diferentes, de hecho, creo que lo hablamos ya no sé ni cuándo, pero es súper importante los diferentes casos de uso. Y evidentemente no es lo mismo, bueno, es que de hecho los casos de uso no valen de una empresa o de un departamento, por así decirlo, que para otro. Todo tiene que ser completamente customizado, entonces depende. No soy gallega, pero es que es la realidad. Vale, muchas gracias. Luego, si quieres, en privado podemos hablar más en detalle. ¡Qué bien! Todos junticos. Vale, pásalo, pásalo. Vale. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. A vosotros. Pedazo de presentación. Tengo un par de preguntas. La primera es, no sé si lo sabes exactamente, o si lo sabes, si lo puedes decir, cuánto es aproximadamente una estimación de un costo real de este tipo de infraestructura. ¿Vale? Y la otra, si después de saber el dato, si se puede saber, si hay alguna recomendación para poder proponer a nuestras empresas en la inversión de este tipo de red teaming, que realmente es un muy buen ejercicio para hacer, que a lo mejor no quieren soltar tanta pasta. Vale. Perdón. A ver, esto es como todo. Cuanto más recursos tienes, mejor va a salir todo. O sea, es una realidad como una catedral. Pero que no tienes tanto presupuesto no significa que no puedas montar un equipo de red team. La primera pregunta, yo no te puedo decir cuesta 10.000 euros, 20.000 euros, 100.000 euros, 1 millón de euros. No te lo puedo decir ¿por qué? No porque no pueda compartir ese dato, sino porque depende de muchísimas cosas. En primer lugar, por ejemplo, el Command and Control que vayas a utilizar. Aparte de la infraestructura, es que luego se utilizan 300.000 herramientas. Antes, por ejemplo, Josep estaba hablando de Rubeus. Rubeus, claro que se utiliza, pero se utiliza Rubeus y se utiliza 300.000 millones de herramientas. Evidentemente, luego tus propias herramientas. Pero en la parte del laboratorio sí que es verdad que ahí mi consejo es que se debería buscar, no sé, de alguna manera, alguna alianza para tener al menos distintas soluciones a nivel defensivo para que puedas ir probando. En eso sí que es verdad que quizás haya que invertir algo de dinero. En la parte de los Command and Control depende de la pericia, digamos, del equipo. Es decir, bajo mi punto de vista, a día de hoy creo que no es necesario gastarte $3.500 por cada uno de los team server para que un equipo de red team sea efectivo. Puedes escoger uno que sea gratuito siempre y cuando tengas un muy buen equipo. Tener un muy buen equipo, la gente se piensa que dice, bueno, pues ya tengo el equipo y ya está. Algo que se me ha olvidado mencionar y que de hecho agradezco mucho tu pregunta es todo esto que os he mostrado en 40 o 50 minutos parece algo sencillo, no lo sé, pero es algo
en lo que se trabaja durante muchos meses, muchos, para hacer un ejercicio de red teaming. Es verdad que luego lo puedes reutilizar mucha parte de la infraestructura y demás, cierto, vale. Pero la parte de planificación, vamos a ponerle 10 meses. Cuando la gente dice, no, es que no cuesta mucho dinero, bueno, ¿cuánto cuesta el sueldo de ese equipo, dependiendo del número de gente que haya en el red team, cuánto cuesta durante esos 10 meses? Eso no es gratis, ¿eh? Eso cuesta pagar el sueldo, digamos, de esas personas, ¿no? Luego, a lo mejor, la ejecución son 5 días, no es más. Es verdad que luego va la parte de reporting, que también, evidentemente, hay que pagar a la gente para que haga el informe. Entonces, es que es un dato tan abstracto que no te puede decir algo en concreto y depende también mucho del ejercicio de red teaming que vayas a hacer. No es lo mismo hacer un ejercicio de red teaming para una empresa de 100 empleados que hacer para una compañía que tiene bueno, localizaciones en varios sitios, donde además tiene gente trabajando en remoto. O sea, es decir, la casuística, digamos, de ese ejercicio de red teaming influye mucho en eso. Evidentemente, un equipo de red teaming de 2 personas, con todo el dolor de mi corazón y por muy buenos que sean, no van a poder hacer un red team de una empresa global, no sé, en distintas localizaciones. A ver, también depende del tiempo, pero seamos realistas. Entonces, no te puedo decir una estimación porque es que depende de cada caso. Sí, pero es cabezota, ¿eh? Como yo. Es que depende de cuál sea tu objetivo y te puedes ir adaptando. ¿Que se puede hacer con soluciones más baratas? Totalmente, sí. Sin ir a lo más caro se puede hacer, sí. Ahora, te tienes que buscar un buen equipo, gente muy buena técnicamente y no solamente gente técnicamente muy buena, sino gente que sepa trabajar muy bien en equipo, que eso se nos olvida muchas veces. Y para mí, prefiero una persona que sabe trabajar muy bien en equipo a un exploiter que sea de la leche. Pues, si queréis preguntar más cosas, le invitéis una cerveza esta noche, ¿vale? O 2. Una cerveza por pregunta al menos. Venga, vale, deal. Solamente recordaros que seguimos en las noches, en otra universidad, tenemos pizza, tenemos gofres, bollicaos. No hay tiempo para más preguntas. Vale. Ahora hablamos. ¿Vale? Sé que un fuerte aplauso.